Para esta cuarta clase vamos a trabajar lo que son los operadores. Dirán que, bueno, ¿por qué operadores si no entro directamente a hacer ejercicios de bioestadística? Lo que sucede es que estos operadores facilitan la vida en la parte de programación muchísimo. Prácticamente es esencial en cualquier concepto de programación. No solo la parte de bioestadística, matemáticas, para cualquier área que deseen emplearlo con programación es súper importante. Entonces, primero quiero que veamos lo que son los condicionales. En este caso, el condicional if, eh, el cual pues viene en primera parte la condición, la declaración de esta condición y una contraparte que se hace con else. Entonces, abrimos nuestro RStudio, tenemos expresiones con condicionales y vamos a generar una variable llamada n que va a ser igual a uno, n igual a uno. Entonces ponemos nuestro condicional si n mayor, ¿qué pasó? Si n mayor que cero. Entonces, ¿qué va a ser nuestra primera parte del condicional? Cuando n sea mayor que cero, por favor, me indique que es un número positivo. Pero si n es menor que cero, entonces que me indique que es un número negativo. Pero podemos poner una última contraparte, lo podemos poner aquí arriba o acá abajo, que sería poner otra vez nuestro condicional, pero pues, ¿qué sucede? Pues si no se cumple ni la una ni la otra, pues podemos dar de una vez la declaración, que en este caso, que sea igual a cero. Entonces, n es igual a uno, pues es un número positivo, entonces requiero que me indique que es un número positivo. Pero si le pongo a n menos uno, es un número negativo. Y si le pongo un número cero, pues va a ser igual a cero. Entonces quiero que miremos ese ejemplo. eh, Podemos mirar esta página que es del IMC. Es una página cualquiera que encontré, no importa cuál quieran guiarse, pero solo para hacer el ejercicio, en el cual pues tenemos en nuestro cálculo del IMC donde tiene en cuenta lo que es la estatura y el peso. Y con base en ese cálculo, pues nos dice si tiene un peso inferior al normal, un peso normal, que está en este rango, un peso superior al normal, o si tiene obesidad. Entonces, con base en esto podemos hacer las siguientes declaraciones. Entonces, para ponerlo acá de ejemplo, vamos a poner un peso. El peso tiene que ir en kilogramos. Y le pongo un paréntesis, kilogramos. Un peso de 74. Y vamos a de 56. Pongamos los que están aquí, 56, ¿sí? Y vamos a poner una estatura. Esa estatura va a ser estándar para evaluar los diferentes pesos que tenemos acá, de 1,75. Entonces, el IMC nos indica que es igual a peso sobre la estatura elevada al cuadrado. Entonces ya tengo el cálculo del IMC que dice que es, aquí arriba lo podemos ver, 18,285 bueno, y todos los decimales que tienen. Entonces es un peso que si vamos a esta tabla, a este rango es menor que 18,5, así que es un peso inferior al normal. Así que podemos hacer un diagnóstico. Diagnóstico, vamos a llamarlo así, diagnóstico, que va a ser igual y generamos un condicional. Si el IMC es menor a 18,5, entonces que me indique que tiene un peso inferior a lo normal. Como dice que nos muestran los rangos, si es menor a 18,5, si está normal es si está entre 18,5 y 24,9, entonces podemos ir poniendo las escalas con menor o menor igual, de acuerdo de cómo demos esa indicación y el mismo nos va generando el intervalo. Entonces, ponemos la contraparte, else, y nuestro condicional. Si el IMC es menor o igual a 29,9, 24,9, 24,9, 24,9, entonces que me indique que el peso es normal, ¿sí? Ahora,
Sí, el IMC es menor o igual a 29,9, entonces que me indique que el peso es superior a lo normal, ¿sí? Y finalmente, es que que les decía a ustedes que pues puedo poner la otra que si es mayor a 30, pues que hay obesidad, o pues si no se cumple ninguna de estas condiciones, pues va a haber obesidad. No es necesario ponerlo, hay obesidad. Entonces podemos correr nuestro código, nuestro condicional, y que nos dice que el peso es inferior a lo normal. Lo que nos indica acá, inferior a lo normal o al normal. Si ponemos 70, peso de 70, entonces el peso es normal. Si ponemos 77, peso superior a lo normal. Y si ponemos 92, hay obesidad. También podemos hacer lo que es una decisión de acuerdo a nuestro diagnóstico. Entonces, vemos cómo es nuestra decisión. Entonces, la decisión en función de una variable se maneja con switch. Entonces, tenemos nuestra expresión y a partir de esa expresión eh, tomamos la decisión. Quiero que lo vean acá. Entonces, switch. Y en este caso, pues va a ser el diagnóstico. Y empezamos a poner lo que necesitamos. Entonces, si tiene un peso inferior al normal, por favor, quiero que la decisión de ese diagnóstico me diga que hay que mejorar dieta. Ahora, si tengo un peso normal, pues simplemente que me diga que está en lo correcto, ¿no? Si tengo un peso superior a lo normal, o sea, copio esto igual, porque estamos basándonos en nuestro diagnóstico para no tener inconvenientes, que quede completamente igual. Entonces, pues que me diga vigilar dieta. Obviamente esto se ha inventado, no quiero que piensen que es el estándar solo para que lo tomen de ejemplo. Y por último, obesidad, o copiar y pegarlo. Si tiene obesidad, entonces que requiere tratamiento médico. Qué pena si los dejo sin tildes, es mejor. Entonces venimos aquí, pues como el último valor que corrimos era obesidad, pues lo ideal es que nos indica que requiere un tratamiento médico. ¿Listo? Ahora, podemos mirar lo que son también los bucles. Los bucles los podemos trabajar con for o while. ¿Por qué es importante los bucles? Lo que nos permite es poder repetir una y otra vez una operación que nosotros estemos designando. Es bastante importante aprender a manejarlos y nos va a ayudar demasiado en todo lo que es la parte de bioestadística, matemática, como les venía comentando. Entonces, para que miremos un ejemplo, pues el bucle está compuesto por la variable, en este caso vamos a poner una variable que siempre manejamos como i, se utiliza mucho el i o el j, así como en la matemática se utiliza el x o el y para las operaciones matemáticas. La variable iterable, ahorita les voy a mostrar qué quiere decir eso, pues generalmente quiere decir es que permite que cada posición de la variable que estamos manejando se someta a las instrucciones que le estamos indicando. Y lo mismo pues para while, viene la condición y unas instrucciones. Entonces quiero que lo revisemos. Entonces voy aquí a dejar espacio para que puedan analizarle. Vamos a ponerle aquí un bucle, que va a ser un proceso que se va a repetir. Entonces vamos a poner una variable que se va a llamar a igual a 5, ¿sí? Y b le puedo poner null o va a ser aquella variable que va a abarcar todo lo que yo necesito de, del operador que voy a indicar. O sea, aquí se van a almacenar todos los datos. Entonces voy a poner un for i, que va a ser la variable, y ese i va a ser igual de 1 hasta A, o sea que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, si lo revisan.
Y entonces la operación que vamos a dar va a ser una operación sencilla, que va a ser A va a ser completamente igual a I, o sea, que I va de 1, 2, 3, 4, 5 por 3, o sea, va a ser el triple, ¿sí? Y B va a ser completamente igual, entonces en B tengo que almacenar todos los valores, indico B, que es donde voy a almacenar todo, y va a ser de 1 a 5, o sea, el triple de los valores de A. Así es como lo almaceno. Si dejo simplemente A o solo B, no me lo va a dejar almacenar. Y finalmente pongo print B. Esto sí lo puedo dejar al final. Entonces, ya tengo nuestro for. Y pues si tengo de 1 a 5 por 3, pues lo que me va a indicar es que va a ser 3 por todos los números multiplicados por 3 del 1 al 5. O sea, va a empezar en 3 y terminará en 15. Entonces dirán, ¿para qué es este i? Supongamos, quiero que lo entiendan un poquito mejor para el tema de los bucles. Supongamos que tengo un vector c, voy a ponerle números aleatorios: 34, 46, 57, estos tres nomás, ¿sí? Si yo me dirijo a c igual a 1, entonces va a ser igual a 34, esa es la posición 1. Y si voy a 57, entonces no me va a aparecer pues porque no hay un número 57. Pero si voy a la posición 3, me va a aparecer 57. O sea, máximo tiene tres datos. Si voy a 4, pues no me va a aparecer. En cambio, si voy a 2, pues sí me aparece el 46. Eso mismo hace ese for. Me permite que en cada espacio, en cada punto, en este caso, pues la posición 1, 2, 3, 4, 5 me la multiplique por 3. También puedo emplear lo que viene siendo while. Entonces para while vamos a tomar una pequeña variable que le vamos a poner n igual a 48. ¿Sí? Y pongo la condición while, el bucle while. Y quiero que me tome todos los valores que vayan desde 48 y sean menores o iguales a 76. Vamos a poner ese número ahí. ¿Sí? Y entonces aquí lo tomamos al revés. Ponemos print n y aquí tenemos que se graben bien este operador. N más 1. ¿Qué me indica ese n más 1? Lo que pasa es que si yo no pongo el más 1, el bucle nunca va a terminar, nunca se va a cortar. Lo que me va a permitir es que empiece en 48 y termine en 76. Si yo lo dejo como n no más, se me queda repitiendo en una operación infinita. Entonces, si lo corro, tomo los números del 48 hasta el 76. Si le pongo menor nomás, va a tomar del 48 hasta el 75 porque no me va a tomar el 76. Solo los números que dan desde el 48 hasta menor al 76. También, pues, podemos hacer funciones. Entonces, para que lo revisen bien, una función, pues ponemos el nombre de la función. Aquí se me fue es function, con T, las variables que queremos manejar. Hacemos una declaración de esa función y todo esto que acabamos de declarar, por favor que me lo almacene. Entonces, utilizamos la función return. Entonces, quiero que veamos este ejemplo. Va a ser un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner función y entonces vamos a hacer la función más básica que va a ser la de la hipotenusa, que es la sumatoria de los catetos, la raíz cuadrada de la sumatoria de los catetos al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a llamar la función, que va a ser igual, entonces function, lo ponemos aquí y declaramos con x y y, que van a ser nuestras variables, ¿sí? Y nuestra variable z o h, si quieren ponerle hipotenusa, como lo deseen, va a ser completamente igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y que les decía? Que necesitamos almacenar toda la operación que acabamos de realizar. Entonces con return z. ¿Sí? Ya tenemos nuestra función. Entonces si corro la función, van a ver cómo se creó. Tengo la función. Ahora, ¿cómo hago que esa función pues la pueda comprobar? Pues vengo a función, que es la variable que acabo de hacer, y vamos a tomar el número 4 y 6 que va a ocupar la posición x y y. Y con ese valor pues me genera el valor en este caso de la hipotenusa y lo pueden pues corroborar utilizando sus calculadoras. Ahora,
pues con funciones, bucles y condicionales, pues podemos generar muchísimas cosas más. Entonces quiero que miremos este ejemplo ya que estamos trabajando con el IMC. Entonces, tengo un peso, estos pesos, los mismos pesos que tenía acá, y voy a ponerles peso. Entonces va a ser el vector peso, estatura, vamos a dejarla como una constante de 1,75, y el IMC va a ser el peso sobre la estatura elevado al cuadrado que ya lo habíamos indicado. Entonces necesitamos generar, vamos a hacer un data frame en el cual me ponga la estatura, los pesos y me indique el frente qué tipo de diagnóstico se tiene para esa estatura con ese peso. Entonces le ponemos primero, vamos a crear una nueva variable que se llama composición. Composición. Y esa composición va a ser pues lo mismo aquí, es donde voy a almacenar todos mis datos. Le puedo poner así o null. Y J, van a ver por qué el J que va a cumplir la función semejante que teníamos ahorita con el I, va a ser donde voy a almacenar todos mis datos dentro de la composición de acuerdo a la estatura y el peso. Entonces le voy a poner simplemente un valor de 1. Entonces voy a crear, vamos a ponerle a esa función final, que es lo último que vamos a hacer. Entonces, function. En este caso, pues no le voy a indicar ninguna variable porque lo que voy a trabajar es con bucles y condicionales. Y entonces empiezo for para un desde i y que va desde 1 hasta la longitud de, puede ser el peso, la estatura o el IMC porque todos tienen la misma longitud. Entonces podemos poner peso, que es lo que voy a almacenar en el data frame. Entonces puedo poner peso, estatura o longitud. Entonces lo que les venía indicando, que si yo pongo peso y pongo en este caso 4 pues el valor tiene que ser 77. O sea que para cada posición, si pongo len va a ser 1, 2, 3, 4, 4 posiciones, tiene que ser porque la longitud es 4. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí voy a empezar a realizar todas mis operaciones. Entonces seguido de esto, eh, creo que ya que tengo la función for, eh, puedo empezar a poner mi condicional. Entonces mi condicional, me está indicando un error, no. Si el IMC, ya como este no es un valor único como lo teníamos acá, sino ya es un vector, entonces dentro de I, o sea, dentro de cada posición que tenemos, me indique que si es menor a 18,5, por favor, que me imprima que el peso es inferior a lo normal. Entonces, si tengo esto, por favor, que en la composición, en nuestra posición J, el peso es inferior al normal. Inferior a lo normal, al normal, como quieran poner. ¿Sí? Pero entonces, J tiene que ser J más uno para que el bucle pues se me corte en algún momento. ¿Sí? Listo, entonces quiero que entiendan bien esa parte. Ahora, es importante tener en cuenta todo lo que son los corchetes para que por favor no se vayan a confundir y no sea tan tedioso. ¿Listo? Puedo poner else, ya como ese corchete está abierto desde función, no es necesario volver a abrirlo. Si el IMC en esa posición I es menor o igual a 24,9, 24,9, entonces, ¿qué voy a decir? Que en composición el peso, bueno, es otra cosa que pueden poner aquí, o sea, pueden poner aquí igual o el igual de las dos maneras, como quieran hacer. O sea, también pueden poner el igual. A mí siempre me gusta manejar más este. Entonces, si es 24,9, el peso es normal. Peso normal. Y volvemos y ponemos J igual a J más uno. Si no voy poniendo estas cosas, créanme que después no les va a aparecer nada. Entonces, para que lo tengan presente. Otra vez else. Si el IMC menor o igual a 29,9, entonces la composición
va a ser un peso superior a lo normal. Superior a lo normal. ¿Sí? Otra vez tengo que indicar J más uno para que se me cumpla el bucle. Y lo último, pues podemos poner el condicional y lo que yo les venía diciendo, pues si no se cumple ninguna de estas condiciones, entonces pues la otra condición ya automáticamente sabemos que va a ser obesidad. Entonces, else, si la composición, o sea, no es necesario poner el condicional, si es mayor a 30, eh, pues, o mayor, bueno, sí, mayor a 30, mayor o igual a 30. Si no podemos dejarlo así porque si ya no se cumple ninguna de estas condiciones, ya sabemos que va a ser obesidad, que lo tengan muy claro. Esa es la ventaja de hacer estos intervalos. Entonces va a ser igual a obesidad. Y lo mismo, si no ponemos j igual a j más uno, no nos lo va a tomar. O sea, no lo va a omitir. Y por último, ¿qué les decía? Tengo que almacenar todo lo que yo estoy guardando. En este caso viene siendo composición. ¿Sí? Entonces vengo acá y corro mi función. Se llama final, ¿no? Y esa función la voy a almacenar ¿en dónde? Composición va a ser igual a final. ¿Sí? Y si vengo acá, ya tengo peso inferior a lo normal, peso superior a lo normal y obesidad, que son los cuatro datos que teníamos en ese orden. Entonces, a partir de eso, pues podemos crear un data frame. Vamos a ponerle df que va a ser igual a un data frame entre la estatura, pongamos primero la estatura que es una constante en este caso, el peso y la composición. Y si venimos al data frame, que tenemos que para una estatura de 1,75 con un peso de 56, el peso es inferior a lo normal, con un peso de 70 es peso normal, de 77 es peso superior a lo normal, y de 92 hay obesidad. Entonces, para que vean cómo se puede conjugar todo esto, se puede almacenar y pueden jugar con ello. Es muy chévere aprenderlo y realmente créanme que les va a servir muchísimo en la vida.